Entonces, bueno, ya lo bueno se acaba poco. Pedir que venga para acá Carlos Castillo, que está en algún lugar por ahí que viene. Carlos Castillo, es un honor tenerlo acá. Algunos, sobre todo que están por allá, lo han visto. Es hijo de una figura imprescindible de la historia de México, Juan Castillo Peraza. Es un joven intelectual con muchas ideas, que quiere discutir mucho la actualidad. Es un hombre del partido, pero es un hombre libre al mismo tiempo, que discute mucho, me aprecio y desea amigo y colega. Y yo quería invitarlo a que nos dijera dónde está el ciudadano perdido. Gracias. Bueno, muchas gracias Armando, Joana, por este coloquio, que bueno, yo celebro mucho poder estar acá con ustedes y ver de qué manera seguimos incomodando gente, porque al final nos dedicamos a eso. A mí me pidieron exponer una conferencia que he estado impartiendo en distintos lugares, que se llama En Busca del Ciudadano Perdido, y tiene que ver con las candidaturas ciudadanas. La adapté un poco para esta ocasión, y está dividida en tres partes. La primera es un diagnóstico sobre el ciudadano y cómo en México la ciudadanía está perdida. La segunda, una aproximación al modo en que se ejerce el poder en México, que ya ha sido reseñada de bastantes comentarios por Armando. Y la tercera, una propuesta de cómo reducir precisamente la distancia entre la política y la ciudadanía. Empiezo pues con el diagnóstico. La política observa expectante, preocupada e impotente su desprestigio, apresurado de un tiempo a la fecha, a velocidades que muchas veces nos dejan atónitos. Hoy, a fuerza de estar muchas veces enfocada solamente en la realidad coyuntural, la coyuntura ha puesto a la política en el centro del debate público, generando un debate formal y frontal que incluso pone en tela de juicio la utilidad de la propia política. Esto lo podemos constatar en cómo la gente, la sociedad, cuestiona de manera directa y cada vez con mayor ahínco a la política. Le hace preguntas a los políticos y les demanda explicaciones y razones. La gente, además de lo anterior, exige ser considerada en la toma de decisiones de los políticos. Demanda ser atendida en sus necesidades más urgentes y no escatima ni energía ni voluntad en hacerle saber a la política cuando está descontenta, ya sea a través del voto o por medio de la protesta, la organización de sociedades intermedias u otras herramientas que nos demuestran una voluntad de empoderamiento y de involucramiento de la propia sociedad. Esta exigencia y demanda hacia la política no son exclusivas de México y son sumamente positivas para el desarrollo y crecimiento de la comunidad. Siempre es mejor contar con ciudadanos participativos y activos que con individuos aislados y apáticos. Siempre es preferible enfrentarse a una nación que demanda y exige que administrar la indiferencia y la malicia. Y aquí entra un primer reto para los políticos, porque la política, que es la administración de lo público, requiere instituciones desde las cuales ejerce el poder, que de manera llana significa la posibilidad de obligar a alguien a hacer algo que no necesariamente quiere hacer. Por ejemplo, pagar impuestos, necesariamente por instituciones públicas desde las cuales se ejerce esa facultad y a las cuales se accede por medio de elecciones. Cuando la política, por esta razón, se limita solo a ejercer el poder de manera aislada, poco transparente, que es lo que podríamos llamar el modo tradicional de ejercer el poder, al menos en México, ya vimos que en Costa Rica. Cuando pasa esto, la política se desgasta de manera acelerada, y cuando sus resultados no son tangibles ni visibles para la sociedad, su desprestigio aumenta aún más. Hasta hace unos años, relativamente pocos años en México, la única vía de legitimación del político eran las elecciones. Se acudía a la gesta electoral, se ganaba, se ejercía el cargo con la certeza de que la voluntad popular se cumplía, se respetaba y no había mucho más. Este modo de legitimidad ha cambiado. Ya no basta hoy con ganar una elección. El sociólogo francés Pierre Rosanvallon, en un libro magnífico titulado La legitimidad democrática, afirma que esta legitimidad, a raíz sobre todo de la preponderancia de los medios de información,
está sometida al constante desafío de renovarse día a día. No es suficiente ya tener el favor de la gente en las urnas. Ese favor se renueva y debe hacerlo constantemente, y es evaluado en cada decisión, en cada palabra e incluso en cada silencio, en cada actividad que realiza el gobernante, el diputado, el síndico o el presidente municipal. Incluso se evalúa lo que hace cada empleado de un ayuntamiento. Se critica cuando se considera algo malo o cuando se comete algún abuso. Se mira de cerca el actuar de los partidos y de sus integrantes. Bueno, ustedes pueden poner en Google el nombre de quien quieran y solicitarle a Google que les avise cuando hay una noticia referente a este personaje. Los medios de información, las redes, las nuevas tecnologías, y esto es parte total de un cambio que está realizándose, han transformado para siempre la manera en que los ciudadanos viven lo público. El acceso a la información modifica la relación del ciudadano con las autoridades. La gente quiere saber más de lo público, pero además quiere que ese saber sea sencillo, accesible, amigable, digerible, por llamarlo de algún modo. Este acceso a la información pasa entonces por dos características: que hable de lo que hace el poder, la primera, y que el hablar sea coloquial, que sea simple. Y esto lo podemos ver de manera muy clara en el estilo de informadores como Carmen Aristegui o como la revista Proceso, que se hunden en las raíces de ciertas noticias y demuestran con su estilo periodístico, a veces bastante simplista, cómo se ejerce el poder en su parte más, digamos, burda. Otro tipo de ejemplo, la proliferación de series como House of Cards. ¿Han visto House of Cards? O The Boss. Muestran este lado oscuro de la política y son también parte de este gusto de la gente por saber qué ocurre en los pasadizos y en los recovecos del poder. Así como la información es cada vez beneficio de más gente, y esto está muy bien. Esto es, como la gente tiene más poder, por lo menos de informarse, esto trae consigo otro fenómeno interesante que afecta de igual modo a la política, y es la transformación estructural del poder. Por ser coactivo, por requerir de la fuerza para ejercerse, el poder históricamente en México se asume bajo la guía de la cultura priista o de la cultura de la Revolución Mexicana como factor distintivo de la clase política. ¿Y esto qué es? Que el poder en México y en muchos países es algo sumamente vertical. El político está arriba en la pirámide del ejercicio del poder y el ciudadano, nosotros ciudadanos, abajo. Y lo vemos en todos los ámbitos de lo público, sobre todo en una sociedad altamente clasista como la nuestra, donde cualquier factor posible de diferenciación es digno de ostentarse para demostrar una sola cosa: que yo no soy como ellos. En una sociedad clasista, contar con una placa, con una charola, que denote cierta autoridad, es algo que debe ostentarse y presumirse. Otra forma de distinguirnos del resto de la población es algo tan burdo, tan simple, cuando tener o no un automóvil lo convertimos en un signo de estatus, en un diferenciador. Yo tengo coche, por lo tanto me distingo de los que no. Y luego, tengo determinada marca de coche, soy distinto, de otra clase de los que no. ¿Y qué pasa? Vean si no. Cuando aparece un presidente en Uruguay a bordo de un Volkswagen modesto, la fotografía causa furor. ¿Y qué dice la gente? He ahí alguien que ejerce el poder de manera diferente. ¿Y dónde radica la diferencia? Precisamente, aunque sea solo de manera simbólica, el poder se está intentando ejercer de otra manera. Ya no a partir de los signos que separen a una clase de otra, sino por el contrario, a partir de la igualación, aunque sea solamente simbólica, insisto, entre el político y el ciudadano. Y entonces, ¿qué dice el ciudadano? Ese tipo, el del Volkswagen, es como yo, porque maneja el automóvil al que yo puedo tener acceso. Otro ejemplo, la foto de Obama, la han visto, que choca el puño con el chico que limpia la Casa Blanca. Bueno, otro signo que busca, en apariencia, presentar al quizá hombre más poderoso del mundo, rompiendo barreras diferenciadoras entre políticos y ciudadanía. Un comentario: tanto al presidente uruguayo, José Mujica, como a Obama, se les llama
se les tiende a llamar demagogos. ¿Y esto qué significa? Que la línea entre este cambio estructural del poder, que va de lo vertical a lo horizontal, y que separa lo demagogo con lo cercano a la sociedad, es una línea sumamente tenue. El resultado de décadas de ejercer el poder vertical, así como los cambios sociales y tecnológicos que he mencionado, convergen y abren una brecha entre la política y el ciudadano. Una brecha entre el gobernado y el gobernante, cada vez más infranqueable, que se manifiesta en el lenguaje, en las prácticas, en los símbolos, en la forma en que la gente percibe al poder, es decir, a la política, como algo ajeno y como algo lejano. En México, fíjense si no, tampoco no, la gente aspira a la política por su capacidad de hacernos distintos, de separarnos del plus de la población. Y claro, si la gente ve que hay políticos que son descubiertos, cometiendo actos de ilegalidad, que aparecen en la televisión o en las redes sociales como beneficiarios de la ilegalidad, y también ve que a pesar de esa exhibición de la ilegalidad no hay consecuencias legales, pues la gente dice, yo quiero esos beneficios para mí. Tan claro, el presidente de la República pidiendo perdón. De nuevo, yo poderoso, pido disculpas y listo. Y vale la pena preguntarse si ante un robo, ante un crimen o ante una evasión de impuestos, cualquier ciudadano le bastará pedir perdón para resarcir su daño o su falta. Y entonces el problema ya no es robar, sino el problema, coloquialmente hablando, es que te cachan. ¿Y esto qué es? Que el gran igualador que ha inventado el hombre, y que es la ley, puede incluso saltarse y evadirse si se tiene el poder. Es decir, destinado solamente a quienes están abajo. Evitable si estoy arriba. Estamos frente a un binomio que suma dos factores determinantes del desprestigio de la política. El primero, la abundancia de información, que se dedica a ahondar, y esto es lo segundo, en la distancia entre el ciudadano y sus representantes. Esta distancia es un serio problema no solo para la legitimidad constante que la ciudadanía demanda, sino que aleja a la ciudadanía de la política, de lo público, de lo que es de todos, de lo común. Y lo común es la raíz de la palabra comunidad. El desprestigio de la política agrieta y vulnera a la comunidad en su conjunto, la separa y la atomiza, en sintonía con el individualismo de nuestro tiempo, que tanto daño puede hacer a las sociedades. Y este desprestigio lleva también a que el puente natural entre la sociedad y el gobierno, que son los partidos, se asuman no como intermediarios, sino como orillas inaccesibles, lejanas, inclusive indeseables e indiferentes frente al ciudadano. Dos datos que confirman esta distancia entre el ciudadano y la clase política. El primero, del Latinobarómetro, aplicado a México. 46% de los ciudadanos, según Latinobarómetro, piensa que la democracia puede existir sin partidos. 46%, es casi la mitad de la población. Segundo dato, también del Latinobarómetro, 38% de los mexicanos creen que la democracia puede existir sin Congreso. Y todos sabemos que ninguna de estas cosas es posible. No hay democracia sin Congreso y no hay democracia sin partidos, por lo menos una democracia real. En términos de ciencia política, esta ignorancia de la gente respecto del mínimo funcionamiento de la democracia es otra forma de distancia y llevada al extremo puede convertirse en una crisis de representatividad. Y el raciocinio de esta crisis, de este problema es muy simple. Como tú, clase política, no eres mi aliada en la solución de mis problemas, sino que más bien eres quien genera mis problemas, yo, ciudadano, estoy de este lado. Y tú, poder, estás del otro lado, siendo actor clave en la generación de conflicto y no constructor de soluciones. Es decir, ustedes partidos, tu partido, no me representas ni asumes mis intereses, no llevas mi voz frente al Ejecutivo en el Congreso, no solucionas mis demandas cuando eres gobierno. Es decir, mayor brecha a la ya de por sí amplia distancia entre política y sociedad. Esto es mucho más claro y lo vemos de un tiempo a la fecha. Cuando hablamos de este tema que son las candidaturas ciudadanas, las candidaturas sin partido, ¿qué muestra más clara
de esta separación, el que un candidato que hace política, por no pertenecer a un partido, asuma que lo que va a hacer no es política, sino otra cosa. ¿Qué muestra más clara de esta separación? El hacer campaña diciendo: yo, ciudadano puro, ustedes, políticos sucios; yo, ciudadano sin mácula, ustedes, políticos perversos. El gran riesgo que vivimos con este tipo de mensajes, y que son la clave del éxito de las candidaturas independientes, es que están siendo vías de acceso a la política a través del desprestigio de la propia política. Y es una estrategia perversa. Quiero entrar a una casa, y para hacerlo rompo la puerta, tiro la pared, le hago un boquete al techo, apedreo las ventanas, y entonces por fin logro entrar a esa casa, pero resulta que esta casa ya está inhabitable. Lo mismo pasa cuando el candidato independiente vulnera lo público para acceder a lo público, lo deja inhabitable, porque allá donde accede ya no hay condiciones para vivir dignamente. El gran conflicto que vive todavía hoy España en cuanto a la representatividad es precisamente ese. El partido que logró recoger la inconformidad de la gente frente a la política, el partido llamado Podemos, accedió al poder para darse cuenta de que ese poder ya estaba tan mancillado que la política desde esa zona se había ruido. Y entonces, en medio, el ciudadano, sin posibilidad de mirar a la política como herramienta de soluciones, sino con el peso de padecer a la política como fuente de problemas. El ciudadano, pues, perdido. Los políticos, distantes y atónitos ante el desprestigio de su actividad, entregados a atender lo urgente y sin posibilidad o certeza de cómo resolver lo importante, el mediano plazo, la capacidad de construir porvenir y no solamente generar pasado. La distancia entre unos y otros que se ahonda y que cada vez parece menos salvable. El laberinto que señaló Octavio Paz en su célebre obra sigue vigente. A 70 años de haber escrito: el mexicano está lejos, lejos de los demás, lejos también de sí mismo. ¿Cómo hará la política para reencontrarse con el ciudadano? ¿Cómo recuperar para los ciudadanos la certeza de que la política, como herramienta de construcción de lo común, del bien común, requiere de la participación activa y decidida, si no de todos, sí de todos los que sea posible? Son pocos los incentivos que los partidos, la otra vía de acceso al poder, además de estas candidaturas independientes, son pocos los incentivos que tienen para resolver estas preguntas. Cuando una fuerza política tiene su apoyo construido sobre bases corporativistas y antidemocráticas, como las del PRI, da igual si hay distancia entre políticos y ciudadanos, ya que el voto y la representatividad están garantizados a través de la coacción. Y cuando ese respaldo electoral se construye a través de liderazgos populistas y autoritarios, también da igual rehacer ese vínculo entre ciudadanos y política, porque será el líder, el ungido, el Mesías, quien convenza a sus seguidores de apoyarlo, más allá de todo sentido crítico y de todo razonamiento coherente. Legitimidad, en uno y otro casos, por obligación o por endiosamiento. Ambas alternativas atendan sin ambajes ni conciencia contra la libertad del ciudadano. De alguna forma lo obligan, someten su libre decisión, ya sea a través de la corporación o del líder, donde solo impera la voz de uno, donde las decisiones se acatan su riesgo de moverse y no salir en la foto. No hay ni siquiera ciudadanía, hay solamente ese poder vertical, esa negación de la verdad que es cada vez más accesible para más gente, esos vicios que son los que han desprestigiado a la política y que son difundidos y comunicados por medios visuales, impresos y redes sociales. ¿Cómo solucionamos estos dilemas? Cuatro estrategias. Entender, valorar, impulsar y encauzar a la ciudadanía. Primero, ¿qué diferencia un habitante de un ciudadano? El habitante solo se preocupa de lo que pasa de la puerta de su casa hacia adentro. El ciudadano, al revés, de lo que pasa de la puerta de su casa hacia afuera. El ciudadano se involucra, participa, es constructor del bien común, de eso que nos hace ser comunidad. Y en México, 93% de la gente no pertenece a ninguna organización, ni de iglesia, ni de vecinos, ni de escuela, ni de ninguna otra índole. 93%, con Octavio Paz, están solos.
aislados. Confirmándolo, estudio de la calidad de la ciudadanía del INE, 94% afirma, el estudio del INE no participan en ninguna institución. Además, el INE señala, 72% afirma que no se puede confiar en la mayoría de las personas. ¿Cómo construimos comunidad si no hay interés en participar en temas comunes? Y si tampoco se confía en la gente. En países como Alemania, quienes forman y capacitan en temas de cultura cívica son los partidos, sí, pero también las empresas, las escuelas, las iglesias y toda aquella instancia donde la gente se reúne. Porque esta ciudadanía solo se puede construir en común. ¿Cómo valoramos e impulsamos a esa ciudadanía? Abriendo por primera instancia a los partidos. Mientras más endogámicos son los partidos, mientras más cerrados están no solo a la sociedad sino a la renovación, la política termina centrándose en temas propios solamente a la política y no en aquello que de verdad le interesa a la ciudadanía. Y así los partidos, incluso aquellos con larga tradición y buenos resultados, si no se renuevan, mueren de viejos. Y es el caso de buena parte de muchos de los partidos de la socialdemocracia, de la democracia cristiana de América Latina en estos días. Y hay que tener algo claro. Los partidos deben tener claro que es mejor equivocarse con los ciudadanos que tener la razón mirándose el ombligo. Porque entonces ya no se equivocó solamente el político, es también responsabilidad compartida con la ciudadanía, es también capacidad de rectificar en conjunto, de la mano de la sociedad y no desde una sala de juntas donde ya más o menos todos saben qué piensa el de al lado. Y es importante analizar en este sentido por dónde miran hoy los partidos hacia la sociedad, qué ventanas, por dónde están tendiendo puentes los partidos hacia la ciudadanía. Iba a poner el caso del Partido de Acción Nacional, que me parece muy interesante, pero bueno, ya la censura llegó a mí, entonces bueno. ¿Qué pasa cuando estos partidos dejan de ver hacia afuera y se empiezan a centrar solamente en su agenda propia, en su agenda pequeñita, en la agenda que no considera construir bien común, sino simplemente alimentar electoralmente a las bases del propio partido? Bueno, entonces pasa que esta ciudadanía deja de ver, lo decía hace rato, a los partidos como puentes hacia soluciones de problemas, sino simplemente como mecanismos puramente electorales. ¿Qué pasa entonces cuando los partidos lo único que hacen de manera más o menos organizada son elecciones? Bueno, entonces los ciudadanos dicen, bueno, tú solo te interesas en mí porque quieres mi voto, porque quieres mi apoyo para la elección. Y esto es otra de las raíces del desprestigio que hoy padece la política. La apuesta de los partidos tiene que cambiar y tiene que ser por una praxis política de carne y hueso, que vuelva a mirar a los ojos a los ciudadanos, que vuelva a tocar las puertas de los ciudadanos, que vuelva a ser precisamente ese puente constante, cotidiano, con los ciudadanos, no solamente durante la época electoral. La gente quiere decirle a los políticos lo que piensa de ellos, quiere que la política sea humana, cercana, empática, no cerrada y distante. Y atender a la ciudadanía no puede ser solamente labor del periodo electoral. Hay que entender, la política hoy, como bien lo explica Moisés Naim en su libro El fin del poder, ya no tiene el monopolio del poder, ya no puede ser la protagonista exclusiva de todo. Y ahí está la ley 3 de 3. ¿Quién es el gran impulsor de la ley 3 de 3? ¿Se acuerdan? Los ciudadanos, quienes hicieron la consulta, quienes hicieron la recolección de firmas, quienes pusieron el tema sobre la mesa de la corrupción de la clase política, fueron los ciudadanos. ¿Y quién se puso la medalla de esta ley? Los políticos, los partidos. Esto es sumamente injusto hacia lo que está haciendo la ciudadanía para apoyar, para impulsar, para corregir lo que los propios políticos no vamos a corregir por cuenta propia. Estar abiertos a la sociedad, lo tienen que entender los partidos, no es estar al frente de la sociedad, es tener un contacto cercano, de cooperación, de aprendizaje mutuo, donde lo público y lo común, lo político, se construye con esta suma de actores en igualdad de condiciones.
desde la reflexión, no desde el reflector, desde el diálogo y el acuerdo, desde los valores democráticos que son los que cambian de fondo y para siempre la realidad de un país. La política mexicana está hoy en deuda. Está en deuda con ese México que a las 5 de la mañana ya se encuentra trabajando en la calle. Está en deuda con ese México heroico que, pudiendo optar por el crimen organizado para solucionar sus grandes carencias, elige la ruta de la decencia y la honradez, aunque sea más larga y más sacrificada. Está en deuda con ese México que padece tantos dolores evitables y que son los que llevan a la gente a buscar sobrevivir y dejar para luego el vivir. En deuda con ese México que voltea a buscar soluciones y se da cada vez más cuenta que sus políticos le han dado la espalda y prefieren atender a un toro, a los animales de un circo o a los perros callejeros. Está en deuda con ese México que es rehén de grupos clientelares, de líderes irresponsables, de quienes han herido a la democracia de la mejor manera en que una democracia puede destruirse, que es democráticamente. Y una marcha, o 2, o 100, no van a resolver este asunto, porque en México las marchas llevan mucho tiempo vacías de efectividad. Tampoco lo hará la sociedad civil organizada, porque esa no es su labor. Mucho menos lo harán los partidos por sí solos, porque, como se señaló ya, lo común, lo que es de todos, se construye en común. Y ahí está el gran reto de fondo de la democracia mexicana: fortalecer la cultura democrática. Hoy, hace unas horas, el Instituto Nacional Electoral lanzó, está evaluando, está discutiendo su estrategia de construcción de cultura ciudadana, porque ya vio que no le basta simplemente con convocar elecciones para hacer que una democracia funcione. Este reto es el gran reto que hoy tiene como sociedad nuestro país: fortalecer la cultura cívica. Les agradezco mucho su atención. Creo que ya todos tenemos hambre. Es un horror ser el último, porque ya todos tenemos hambre y te ven con cara de tengo hambre. Pero bueno, muchas gracias por la atención. Para tu tranquilidad, en Gobierno de Análisis Político y en los amigos que convocamos no se practica la antropofagia. Entonces, yo invito a Fernando Barrientos, por favor, muy rápidamente, y a Yaxis, que está por acá, por algún lugar, para que muy rápidamente den unas palabras de cierre del evento. Bueno, agradecer a Carlos Castillo. En realidad lo que nos viene a comentar, voy a tomar 2 minutos, 1 minuto más bien, en realidad deja muchas preguntas, porque creo yo que con esas metáforas que utilizó de la casa, de cómo tomar la casa, es un ejemplo muy claro de este mito que hay sobre las candidaturas independientes, ¿no? Y yo diría que algo que deberíamos agregar a este tipo de reflexiones es que dejemos de pedir reformas electorales a la gestión de las elecciones. Hay muchos otros mecanismos. Los partidos políticos van a cambiar en la medida en que, por ejemplo, cambiemos una cosa tan simple como la fórmula electoral, como pidamos que el voto sea abierto, es decir, no hay listas cerradas. Pero los electores, como no nos ponemos a ver esta situación, pues siempre decimos, el problema está en la gestión de las elecciones y son corruptos. No, modifiquemos la fórmula electoral y abramos las boletas. Y eso van a ver cómo los partidos le van a tener un pavor, ¿no? Y ahí entran todos los candidatos. En fin, afortunadamente nos deja, desafortunadamente tenemos poco tiempo, afortunadamente nos deja muchas preguntas. Y yo creo que, ahora a los comentarios finales, creo yo que hemos tenido una jornada con demasiadas interrogantes, y creo yo que ese es lo principal. Es decir, un evento de esa naturaleza no debe darnos necesariamente respuestas, sino ayudarnos a hacernos las preguntas correctas para abordar las soluciones, ¿no? Si ya vimos el caso de México, ya vimos los problemas que tiene Cuba, ya vimos las soluciones que se pueden encontrar en Costa Rica, ya vimos esta posición respecto a sí o no los partidos, sí o no los ciudadanos, qué tipo de ciudadanos debemos construir. Y bueno, este tipo de acciones que hacemos las organizaciones de la sociedad civil es precisamente para tratar de poner aunque sea un grano de arena, ¿no? No vamos a hacer la playa, pero un grano de arena, muchas de estas van a construir una buena playa.
Y entonces esperemos que no sea bueno, no va a ser la última. Es uno de tantos eventos que vamos a estar haciendo constantemente a nombre de los colegas que están aquí, Tania, el doctor Patrón, doctora Katia, sobre todo Joana y Armando Chaboceda, que pertenecemos a esta organización. Les agradecemos su atención, esperemos que nos vuelvan a, vengan de nuevo cuando hagamos otro evento así. Y bueno, yo le doy la palabra al colega para que también nos dé unas palabras de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente 15 minutos. Bueno, hemos tenido un evento de calidad, especial por los ponentes, por el público. Creo que nos dejan muchas cosas en el tintero. Hay muchos temas que se le puede dar continuidad. Hemos cerrado con broche de oro, una voz crítica, interesante, una reflexión interesante. Ya nos tiene acostumbrado a eso. Nada, simplemente en nombre del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, agradecerle a todos la presencia y bueno, yo creo que tenemos que buscar otras oportunidades aquí en México para avanzar en este camino que hoy se inicia pero que vamos a continuar. Así que muchas gracias. Bueno, ya para terminar, entregarles nuestro reconocimiento a Carlos Castillo y aprovéchenos por aquí antes que se nos vaya. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ya terminamos por hoy. Solamente, de nuevo, por allá afuera está la lista para las organizaciones que quieran venir al taller de mañana y seguimos viéndonos. Dos cosas vienen próximamente. Una la mencionó Barrientos. Vamos a tener próximamente un taller sobre derechos humanos y medio ambiente para las organizaciones que les interesen estos temas y los ciudadanos. Y vamos a tener un pequeño coloquio sobre gobernanza y democracia que estamos preparando el doctor Barrientos y yo también próximamente. Esto muy probablemente los dos, antes que termine el año, sean las dos actividades que siguen. Entonces, ahí manténganse en contacto en redes sociales, en correo, en teléfono, para convertirnos en una familia. Gracias.